nos conversa sobre la experiencia que usted tenga en este tema para posiblemente colocarlo dentro de un capítulo de la tesis. Adelante. Yo creo que la mejor manera de uno comprender las distintas acepciones de la responsabilidad social empresarial es remitiéndonos un poco a lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años, que ha sido todo un proceso de evolución. Al concepto actual de responsabilidad social empresarial se llega como consecuencia de todo un proceso. Aquí no hay improvisación, sino por el contrario, hay un proceso de sedimentación. En el año 70, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, estableció y puso sobre la mesa la discusión de la responsabilidad social empresarial. Él planteó: la responsabilidad social de las empresas es generar el máximo rendimiento al accionista. Y todo aquel que quiera hacer responsabilidad social empresarial con los dineros del accionista está actuando erradamente, porque tiene que meterse las manos en su bolsillo para hacerlo de ahí y no tomar la plata de los accionistas. Esto desde luego generó toda una polémica, pero fue el disparador para que la gente comenzara a pensar acerca de realmente cuál es el alcance de la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, inmediatamente en el año 80, eso fue en el 70, en el año 80, ¿verdad? Se plantea una tesis que va mucho más allá de las limitaciones y de las restricciones economicistas de la tesis de Milton Friedman, y se establece que la responsabilidad social empresarial no es solamente generar máximo rendimiento del accionista, sino que es tomar en cuenta a todos aquellos actores sin los cuales sería imposible que la empresa funcionara, en donde no solamente está el accionista, sino que también está el trabajador y está el cliente. La relación triangular entre estos tres actores va a generar que mientras le vaya bien a uno, le va bien al otro, y así sucesivamente, hasta generar una especie de resonancia cada vez más expansiva. Pero en la década del 90, Edward Friedman, profesor de escuelas de negocio, establece que la tesis de los stakeholders, la tesis de los grupos de interés, que le da una redimensión al concepto de responsabilidad social empresarial. Él establece que los grupos de interés son todas aquellas personas o todos aquellos grupos que cuando deciden o actúan me impactan a mí como empresa, o todas aquellas personas, todos aquellos grupos que cuando yo como empresa decido o actúo, los impacto a ellos. O sea que la responsabilidad social empresarial está asociada con esos grupos de interés que van mucho más allá de lo que había establecido Friedman y del triángulo que habíamos comentado anteriormente. Ahora, en la década del 2000 se amplía el concepto y se habla que la responsabilidad social es con todo aquel con el cual se tiene una responsabilidad moral, en donde todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con las generaciones del futuro, todo lo que tiene que ver con las distintas instancias que no reciben un impacto inmediato y explícito de la acción empresarial, pero sí de segundo grado, también están envueltos. En consecuencia, fíjate que el concepto de responsabilidad social empresarial ha venido a tomar una dimensión muy abarcadora y muy por encima de aquellas restricciones simplemente economicistas que planteaba originalmente Milton Friedman. Bajo su visión, ¿cómo relacionaría la triada de responsabilidad social, la toma de decisiones gerenciales y la gestión empresarial? ¿Cómo usted lo relacionaría los tres? Porque esos son mis tres ejes temáticos en donde yo tengo que desarrollar a lo largo de los capítulos. Entonces, bajo su visión, sus experiencias, ¿cómo la relaciona? A ver, uno. Si yo tengo el código ético, una práctica de responsabilidad social y además tengo una política corporativa, no me queda más remedio como gerente que anualmente, cuando hago mi planificación estratégica, tener que también tener indicadores, objetivos asociados a esa política, ¿de acuerdo? Entonces ahí me quedarían establecidos, tengo unos objetivos. Y en la medida que tengo unos objetivos, le tengo que poner unas métricas de actuación, unos indicadores para la ejecución. Entonces para mí es la mejor manera. Si tengo una política y tengo que establecer unos objetivos estratégicos,
Y además tengo que establecer unos resultados, unas métricas, unos indicadores de resultados, de que cómo van las cosas. Lo meto en mi contrato de desempeño, ¿me explico? Así como yo intento aumentar mis clientes en un 10%, yo intento ser más reconocido en la comunidad por mi actuación responsable, o yo intento agregar a mi valor de marca la responsabilidad corporativa. O sea, siento que las tres formas es un gerente en su toma de decisiones, esto establece objetivos a partir de la política corporativa y también establece un sistema de gestión a través de unos indicadores que le permiten ir revisando y evaluando los resultados. Es decir, eso debería, si tú me dices que tú haces responsabilidad social, yo lo primero que te tengo que preguntar es, ¿tienes política? Ok, listo. 2, ¿tienes unos objetivos estratégicos en los próximos 3 años? Una visión de responsabilidad social, unos objetivos estratégicos, sí, ¿cuáles son? Muy bien. ¿Cuáles son las iniciativas y los programas asociados a esos objetivos? O sea, tú me estás diciendo aquí que quieres ser una organización más verde. ¿Cuáles son las iniciativas o prácticas? Bueno, calculo mi huella ambiental cada 2 años, hago mitigación de mi huella, estoy haciendo reducción de los recursos. Perfecto, muy bien. 4, ¿cuáles son los indicadores que tú estás poniendo? Bueno, una variación interanual de la reducción de consumo de energía. Okay. ¿Cómo me lo vas a medir? Entonces, claro, que yo lo vea en un sistema completo de gestión, donde digo, muy bien, no es mentira. Porque la política, hasta el indicador, se mide. Esto no es mentira. Y el gerente está revisando eso, así como revisa el incremento de venta, bolívares invertidos, no sé, aceptación de las autoridades, está midiendo también su comportamiento responsable. Eso para mí serían así como los impepinables. Una pregunta del principio. ¿Cuál es la visión que tiene acerca de las perspectivas de las organizaciones que aprenden? Las organizaciones que aprenden fue propuesta por los autores Andrew Mayo y Elizabeth Lamb, o que antiguamente y recientemente fue la quinta disciplina de Peter Senge. Ellos aprenden, porque antiguamente la organización le enseñaba, o capacitaba y preparaba a cada uno de su personal, ¿verdad? Pero el personal se iba y la empresa no le quedaban aquellas capacidades que tiene. Hoy en día, ¿cómo se está viendo eso en Cargill de Venezuela? Por eso es que le pregunto, ¿la organización aprende? ¿Cargill aprende o no aprende? Este es tu libro. Las organizaciones tienen que aprender. La sostenibilidad de las organizaciones depende de que haya un proceso de aprendizaje que le dé sostenibilidad a la empresa. Una empresa que dependa de personas o de conocimientos particulares de un individuo que no se comparten o no se trabajan en equipo es muy negativo, porque entonces la empresa, cuando pierde un talento, pierde toda la capacidad de aprendizaje y puede perder su sostenibilidad de paso. Eso no ocurre con las organizaciones que están en completo aprendizaje, porque las empresas que están aprendiendo continuamente son empresas que se hacen más sostenibles en el tiempo. Tienen que aprender de los errores propios, tienen que aprender de los errores de los demás y tienen que adaptarse al cambio, que es uno de los elementos típicos que se maneja en este libro. Y asimilar esos cambios y prepararse para nuevos desafíos. Es decir, uno de los errores graves de los gerentes es que los gerentes creen que tienen que saberlo todo. Entonces, una de mis respuestas favoritas es no sé. Y todo el mundo cree que yo tengo que saber. No, yo no sé. Pero vamos a ver cómo se podría resolver. Y empezamos a pensar, porque si tú me preguntas algo y yo te doy la respuesta, es como reactivo. Pero si yo proceso, si yo tengo conocimiento y experiencia aquí en mi cabeza, y yo recibo un insumo, una pregunta, tengo que procesarla y ver cómo la voy a responder. Aunque eso sea muy rápido, ese proceso se da. Pero si no se da, es automático. Si no pienso, entonces ¿para qué tengo en la cabeza? Entonces,
Sencillamente, el aprendizaje es la capacidad que tenemos de entender una situación y de abordarla de una forma diferente cada vez. Es muy posible, ¿ok?, que lo que yo te acabo de enseñar a ti te parezca novedoso, porque tú has visto muchas cosas, probablemente estudiando y en otras entrevistas, y sin embargo has visto cosas aquí que no viste en otra parte. ¿Ok? Yo podría haberlo hecho igual que lo hicieron los demás, pero nosotros decidimos innovar. Y cuando llegamos aquí y empezamos a hacer ese tema, y dices, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Como se ha hecho siempre o inventamos algo nuevo? Y entonces empezamos. Hoy en día, ¿quién es el sujeto de la responsabilidad social más importante de la empresa? El trabajador. Porque si yo le estoy dando a la comunidad donde él vive y él está en unas condiciones ínfimas, no, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a averiguar cómo vive él, en qué comunidades vive y qué necesidades tiene su comunidad. Esas necesidades no son del trabajador solamente, son de todos los que están alrededor de él, en su comunidad. ¿Sí? A través de ellos, ¿qué estamos haciendo? Generando mucho más compromiso del trabajador. Bueno, la tercera pregunta, ¿en la empresa que representa dispone de instrumentos para la responsabilidad social empresarial y sus actuantes, en este caso los gerentes? Los gerentes en cada una de las unidades de negocio o departamentos que conforman la empresa, ellos tienen esos instrumentos de medida, tanto contables como sociales, como ese tipo de ayudas que prestan a la comunidad, tienen cómo medirlo para que haya esa tasa de retorno. ¿Cómo se manejan ustedes una vez que ustedes plantean esa responsabilidad social y cómo se manejan los gerentes? Sí, bueno, no se lleva... ¿Hay un departamento de responsabilidad? No, hay un departamento, hay más bien un comité. Un comité. Donde el presidente del comité es el presidente de la compañía. Entonces, bueno, generalmente aprobamos un presupuesto anual y aprobamos, digamos, las áreas donde consideramos que debemos ayudar. Porque, bueno, las necesidades son infinitas y los recursos tampoco son muchos. Entonces, si no seleccionas bien las áreas que quieres apoyar, bueno, terminas evaluando que si yo quiero un programa de música o yo necesito apoyo para determinada cuestión, para una operación. Entonces es muy difícil ayudar así porque pues al final tendrías que estar eligiendo a quién ayudo y a quién no. Entonces nosotros establecemos un presupuesto anual y unos lineamientos anualmente que revisamos, bueno, vamos a ayudar a esta parte de educación, vamos a ayudar y todos los años ponemos como unos lineamientos estratégicos. Y cuando una vez que está definido eso, los proyectos se presentan a este comité y este comité aprueba los proyectos. No se lleva, en el comité actúan varios gerentes, pero digamos es como muy particular porque bueno, son generalmente los gerentes que tienen como esa vena de ayuda y responsabilidad, porque no todo el mundo tiene como ese, porque es dar un poquito extra de tu tiempo, o sea, no es nuestro trabajo, no hay alguien que se encargue de, tú vas a llevar todo el departamento de responsabilidad social y esa es su función, no. Nosotros cada uno tenemos nuestras funciones, pero dedicamos parte de nuestro tiempo a llevar esa actividad. Entonces ese comité aprueba las fundaciones o las instituciones que vamos a ayudar y por eso canalizamos la ayuda a través de esas instituciones. Estamos en este instante en las instalaciones de la empresa Sindoni con el ingeniero Claudio Giardina, que es vicepresidente de la división de alimentos de Sindoni, el cual vamos a llevar una entrevista como sujeto informante clave de la tesis doctoral de mi investigación titulada Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito de tomas gerenciales en la industria alimentaria en Venezuela. Vamos a comenzar con el señor Claudio, hacerle cada una de las 8 preguntas de la entrevista para finalmente tener una visión de lo que en torno a la responsabilidad social la empresa Sindoni se está llevando actualmente en el entorno social. O sea, el tema de la responsabilidad social no se cumple por un tema de ego, ¿no? De los egos, de los individuos, las individualidades, del protagonismo. Y que eso es lo que afecta muchas veces a las organizaciones
bueno, yo hablo del país, pero uno los ha visto, ¿no? O sea, es más enfocar, incluso cuando se habla, una de las preguntas que tú tienes allí, la quinta disciplina, todas esas cosas, habla justamente del colectivo, o sea, es del trabajo mancomunado, pues, y que se refleja no solamente hacia los individuos como personas, sino hacia todos ellos y a su entorno, pues. Y ahí es donde empiezan los beneficios realmente, de cuando se trabaja en función no solamente de, ok, sí, yo tengo que obtener unos resultados como empresa, ¿verdad? Sacar un producto, sacar algo, sacarlo con la mejor calidad posible, pero no llega solamente hasta allí. Ese producto, ¿qué trascendencia tiene ese producto, ¿verdad? O lo que tú haces con tu trabajo. Y entonces empieza toda esa sinergia, ¿no? Todas esas combinaciones internas, o sea, de los individuos que conforman y que no solamente se concluye con el producto final, sino que la intención es que la empresa, ¿verdad?, trascienda también a su entorno, pues, a su ente social, hacia la parte ambiental, ¿ves? O sea, todo eso, o sea, eso es lo que debería ser el concepto como tal. Ahora, si te hablo de empresa Sindonic como tal, y la parte de la división de alimentos, te puedo decir, no existe el tema de responsabilidad social formalmente hablando. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en el Centro Monaca conversando con la señora Sibyl Silva, que es vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de Molinos Nacionales, Monaca, compañía anónima. ¿Okay? Nos encontramos con ella, nos va a prestar apoyo para hacer el guión de la entrevista de mi tesis doctoral, la responsabilidad social y empresarial en el ámbito de la toma de decisiones gerenciales de la industria alimentaria en Venezuela. Bueno, señora Sibyl, muchísimas gracias por confirmarme la asistencia, por apoyarme en mi investigación y por aceptar que le realiza esta entrevista. Usted como experto y tiene muchísimos años aquí en Monaco. Con muchísimo gusto la apoyamos. Comenzamos con la primera pregunta. Existen diversas connotaciones de la responsabilidad social empresarial. ¿Nos conversa sobre esto? ¿Cuál es lo que está ahorita y lo que se ha venido tomando de lo que es la responsabilidad social empresarial, para darle apertura a la segunda pregunta, que es para usted en lo personal, o cómo se maneja en Monaca la responsabilidad social empresarial actualmente, ahorita en el 2015? Perfecto. Fíjate, para Molinos Nacionales, una de la visión más importante que tenemos y que hemos venido desarrollando sobre la responsabilidad social y empresarial es un compromiso de nosotros como compañía con la sociedad y todos los problemas, toda la gama de problemas que van sucediendo y que pueden llegar hasta nosotros y que está en nuestras manos solucionar. Es un compromiso a poner un grano de harina de nosotros para solucionar problemas que nos van llegando a nuestra atención y tratamos de dar una respuesta. Esa es la visión de nosotros, un compromiso con la sociedad, de resolver problemáticas sociales. Muy buenos días, nos encontramos con el ingeniero Ítalo Pisolante Negrón, autor del libro de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable, que estará como el sujeto informante como experto a nivel de la consultoría en empresas para la tesis doctoral, la responsabilidad social empresarial en el ámbito de la toma de decisiones gerenciales de la industria alimentaria. Muy buenos días, ingeniero Ítalo, gracias por ayudarme, por participar en mi tesis doctoral y brindarnos su conocimiento y experiencia. Por el contrario, esperando ser útil y que te agregue valor. Sí, claro que sí, claro que sí. Comenzamos con nuestra primera pregunta. Existen diversas connotaciones de la responsabilidad social empresarial. Nos conversa cómo está actualmente estas connotaciones para finalmente abrir la pregunta de qué es bajo su óptica la responsabilidad social empresarial y lo que nos establecen los libros. Desde su génesis, el ser humano ha asumido responsabilidades frente a otros. La primera de ellas fue la propia maternidad, cuando la madre se hace sentir y actúa responsablemente frente a su hijo. Pero también está el vecino, también está cada una de las dimensiones en las cuales el ser humano ha venido creciendo. Lo que ha hecho
que la expresión responsabilidad social tome fuerza es que hay una serie de significados que tiene para la sociedad el que te importen los demás. Los griegos mencionaban a aquellas personas que vivían en la ciudad, pero que en ninguna de sus dimensiones como habitante ejercía algún tipo de responsabilidad o algún tipo de rol por preocuparse y ocuparse del otro, los llamaban idiot, que es el origen del verbo idiota. Los griegos llamaban idiotas, es decir, la idiotez se caracterizaba por aquel egoísta que solo pensaba en sí mismo. Los demás, que sí les importaba, tomaban el nombre de ciudadanos. Entonces, el ser responsable es un estado de conciencia. Tú eres responsable solo si tú comprendes que lo que tú haces o dejas de hacer tiene impacto en otro. Cuando a la responsabilidad le pusieron un apellido empresarial o responsabilidad social corporativa, cualquiera de esos nombres, se refería a que la empresa tenga conciencia que lo que hace o lo que dejas de hacer impacta el entorno donde opera. Pero impacta no solo en el entorno en términos de vecinos como empresa, sino que impacta el entorno a través de la forma como respeta los derechos de sus trabajadores y los remunera de manera justa. Impacta a las familias de esos trabajadores que tienen como sustento ellos. Entonces, toda esta realidad, en la práctica yo la simplifico con, hay una resignificación de los temas sociales. Y esa resignificación fundamentalmente es que ha aumentado el nivel de conciencia. Pero eso nos obliga entonces, si mi definición de responsabilidad social es que responsabilidad es un estado de conciencia de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, que impacta positiva o negativamente en nuestra vida, la palabra que es conciencia. Conciencia es simplemente información, acceso a la información. Nadie es consciente si no tiene la información del impacto. La mayoría de las veces en mi trabajo profesional he podido certificar que muchas empresas no tienen conciencia de los impactos que generan sus procesos productivos. Entonces, el desafío gerencial, la consultoría del mundo de la gerencia, es proveer de la información de esos impactos para que la decisión consciente, es decir, conociendo la información, sea corregirla. Cuando tú no corriges un impacto como empresa, entonces tú puedes ser llamado irresponsable. Pero mientras tú no tengas, y eres consciente, pero mientras tú no tengas el acceso a la información de lo que está pasando en tu empresa, entonces tú eres inconsciente. Y eso no es una forma de disculparlo, es una forma de poder asegurar cuál es el rol que le corresponde a la gerencia. La gerencia tiene que proveer de la información suficiente para tomar decisiones correctas. Entonces, con este contexto, y voy a la definición, la responsabilidad social es absolutamente antigua. ¿Por qué? Porque el ser humano se ocupaba del otro y de ahí nacieron los filántropos. O sea, me ocupaba del ántropo, me ocupaba del otro, de las personas. Lo que pasa es que como esa resignificación, es decir, el interés que tengo yo por ocuparme del otro empieza a ser ya una demanda social, las empresas se sienten que deben actuar, están condicionadas a actuar y son juzgadas si actúan o no actúan. Todo esto se ha simplificado con la palabra responsabilidad social empresarial. Sin embargo, eso ya hoy no es necesario. Hay gente que sostiene que la responsabilidad social no es que ya perdió la moda, porque para mí asumir que la responsabilidad social es una moda es la expresión más irresponsable que puede existir. La responsabilidad social es inherente a la conciencia que tú tienes de lo que tú debes hacer y actúas en consecuencia. Entonces, si te preocupa la implicación de lo que tú haces como ciudadano o dejas de hacer, porque tú eres consciente, entonces tú tienes que asumir un rol de protagonismo. Entonces eso es inherente. Lo que pasa es que la responsabilidad social, por el otro lado, ha sido una máscara a través de las cuales muchas empresas, a través de relaciones públicas de la responsabilidad social, han querido vestirse de lo que no son. Entonces, hay empresas que tienen programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y son socialmente irresponsables. ¿Por qué? Porque sus programas y sus proyectos de responsabilidad social en nada están alineados
a las decisiones que toman en tecnología con respecto al ambiente, en las decisiones que toman en materia de recursos humanos con respecto a cómo manejan su personal, en las decisiones que toma el gerente de planta, en la forma como se vincula con las comunidades, de la manera como se hace la publicidad en términos de competencia, en la forma como deciden los proveedores, que ellos se dicen, las empresas que son socialmente, que hacen y actúan con programas de responsabilidad social, pero sus proveedores no. Entonces, todos estos elementos ligados a proveedores, vinculaciones con gobierno, transparencia, pago de impuestos, derechos humanos, pagos de salario justo, precios que tienen razonabilidad en la manera como son entregados al mercado. Todo esto no son programas y proyectos de responsabilidad, son procesos de gestión. Entonces yo sostengo, y allí es la base del libro que al cual tú te referiste al principio, que lo fundamental no es tener programas o proyectos de responsabilidad social, sino que tengas procesos de gestión para poder ser una empresa socialmente responsable. Una cosa es responsabilidad social empresarial y no necesariamente es igual a decir empresa socialmente responsable. Porque no es una simple inversión de palabras en una frase, sino que es un concepto. La responsabilidad social, si se cree que se actúa, que la actuación de una empresa que hace responsabilidad social esté en un programa o un proyecto, no está entendiendo lo que es la responsabilidad social. Que en la práctica lo que supone es que tus procesos de gestión y la forma como tú manejas, conduces a la organización, sea consciente del impacto que genera. Eso es lo que te hace socialmente responsable. Sin embargo, no es suficiente, porque esos procesos no pueden solo estar encasillados en el renglón de lo social, porque ser una empresa socialmente responsable no significa tampoco que los procesos de gestión sean solos aquellos vinculados a lo social, porque la empresa tiene dimensiones económicas y también tiene dimensiones ambientales. Entonces la evolución que ha hecho que tú pases de ser una empresa con programas y proyectos de responsabilidad social a una empresa socialmente responsable realmente es que sea sostenible. Y ahí entra otra expresión también nueva, que es sostenibilidad. Sostenibilidad es básicamente el equilibrio entre aquello entre la forma como yo actúo en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y ese equilibrio es management, es gerencia. Y ese básicamente es el esquema. Hoy por hoy, la gran discusión que se está dando en el mundo es si responsabilidad social califica para los ciudadanos ya solamente en la dimensión de filantropía o programas de donaciones en general o proyectos y programas. Y todas las encuestas en Venezuela e internacionalmente que yo conozco colocan a la filantropía. Cuando le preguntas al ciudadano ¿qué cree usted que es responsabilidad social?, colocan a la filantropía entre las últimas posiciones. La primera respuesta en términos generales en todos los países latinoamericanos, también en el mundo, pero me detengo solo en Latinoamérica, a la pregunta ¿qué es para usted, señor ciudadano, ser una empresa que haga responsabilidad social?, es generar empleo. Entonces tú dirás, bueno, pero eso es lo que hace una empresa. Bueno, pero es que la empresa lo puede hacer, pero su proceso puede no ser absolutamente el adecuado, porque no respeta el derecho humano, porque no da inclusión, porque utiliza mano de obra infantil, porque no le da los mismos derechos al hombre y a la mujer en términos de género, etc. Pero básicamente esa es una interpretación de la respuesta dame trabajo. La otra interpretación es que lo que cree el ciudadano que hace a una empresa socialmente responsable es que cumpla con su misión y genere impactos positivos, porque hay formas de generar empleo. Una es buscando empleo no remunerado de manera equitativa, en una visión nueva de lo que significa la esclavitud, que la sigue habiendo en toda parte del mundo cuando hay salarios que no son salarios adecuados, que además generan entre lo que pagas y lo que vendes tu producto unos gap gigantes, y eso sigue existiendo en muchos países del mundo. Entonces lo que pasa ahora se llama distinto. Bueno, cuando tú quieres calificar a una empresa como socialmente responsable, tienes que entender qué es lo que es responsabilidad social para el otro, no para uno. Y que tú des una donación
ya para el colectivo no significa que tú eres responsable. Eres davidoso, porque donaciones o regalos también dan los partidos políticos y lo cambian por voto. Aquí cambia una donación por una supuesta simpatía y eso no te hace responsable. Responsabilidad es algo mucho más profundo con lo que te